Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para terminar la semana, como siempre digo, por lo menos laboralmente hablando. Y lo vamos a hacer como empezamos también la semana, que es delante del Señor, presentándonos delante de Dios. No importa el día, no importa tantas ocupaciones tengamos, lo más importante y lo más sabio que podemos hacer siempre es comenzar nuestros días, comenzar nuestras mañanas presentándonos delante de Dios. A veces hay días que se nos hacen eternos, que parece que tenemos muchas actividades y que las 24 horas no nos van a dar. Pero ese día más que nunca es cuando más nos tenemos que presentar delante de Dios. No hay excusa, no hay razón, no hay argumento para no orar, para no leer su palabra, para no detenerse unos instantes al día delante del Señor. A Dios le gusta que le den siempre lo primero, y eso es lo que hacemos, nada más levantarnos, presentarnos delante de Él. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo, y hemos ido avanzando hasta que en esta ocasión hemos llegado hasta el capítulo 17, y en el versículo 6, que lo vamos a leer, dice así. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 6 dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jesús había subido a lo alto del monte con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, y de repente tanto su rostro como sus vestiduras comenzaron a brillar y se transfiguró delante de ellos. En medio de esa gloria aparecen Moisés y Elías, donde mantienen una conversación con Jesús, y de repente Pedro le propone al Señor hacer como unas enramadas para permanecer en ese monte. Pero mientras Pedro estaba hablando, dice la Biblia que de repente una nube los cubrió y la voz del Padre se escuchó diciendo que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia y que es a Él a quien tenemos que oír. Y ahora Mateo lo que nos está narrando en este versículo es la reacción de los discípulos. Aquí se nos informa que ellos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Analicemos bien por un instante, por favor, por un momento, lo que aquí está ocurriendo. Mira, los discípulos no solamente habían visto la transfiguración de Jesús, no solamente habían presenciado una conversación entre Moisés, Elías y el Señor, sino que ahora se encuentran en el medio de la gloria de Dios, escuchando la voz del Padre. Así que con razón se postraron en tierra llenos de gran temor. Porque es imposible permanecer indiferente ante semejante presencia de Dios. Es imposible sentir la gloria de Dios en nuestra vida y no postrarnos para adorar. Cuando uno se pone delante de Dios, cuando uno se postra delante de Dios, lo que está haciendo es humillarse por completo. Lo que está diciendo sin palabras es decir que Dios lo es todo para él. Pedro, Juan y Jacobo, postrados delante de Dios, estaban reconociendo el poderío, la majestad, la santidad de Dios. Nuestra postura física habla más de lo que nosotros creemos. Hay veces que yo estoy en el culto y qué sé yo, en medio de la alabanza o incluso en medio de la predicación, cuando se está sintiendo esa presencia de Dios, y yo veo a algunas personas con sus brazos cruzados, otros ahí como recostados en su silla, como que eso no va con él, o peor aún, alguien con un móvil en la mano. Y esta es una clara señal de que no entienden ni respetan la presencia de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 6 y en el versículo 5, que cuando él sintió por un instante la gloria de Dios sobre él, dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene también labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¡Ay de mí!, dijo Isaías. Cuando Moisés iba caminando por el desierto y llegó hasta aquel monte, el monte de Horeb, y de repente vio aquella zarza ardiendo en fuego que no se terminaba de consumir, se acercó para ver qué estaba sucediendo.
Pero cuando Moisés entiende que lo que estaba presenciando era la presencia de Dios, dice la Biblia en el libro del Éxodo capítulo 3 y versículo 6, que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así podríamos seguir con bastantes ejemplos más de personas con reverencia delante de Dios. La Biblia dice en el Salmo 99 versículo 9 que debemos postrarnos ante nuestro Dios, porque Él es un Dios santo. En varias ocasiones me ha tocado decirle a la iglesia antes de empezar el culto, o incluso antes de empezar la predicación, que recuerden delante de quién están. Que recuerden que no están en cualquier sitio, sino que están en la casa de Dios. Que están congregados en el nombre de Dios, y eso merece respeto. Eso se merece una máxima reverencia. Los creyentes hemos de ser supremamente respetuosos ante la presencia de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en esa primera carta que le escribe, en el capítulo 3 y en el versículo 15, que Timoteo tenía que saber conducirse en la casa de Dios, porque es la iglesia del Dios viviente, es la columna, es el baluarte de la verdad. La iglesia no es un club. La casa de Dios no es un lugar cualquiera, es la iglesia del Dios viviente, y como tal hay que respetarla, hay que tener reverencia. Mateo no solamente nos dice que los discípulos se postraron sobre sus rostros, sino que también añade que ellos tuvieron gran temor. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Este temor brota de nosotros cuando podemos llegar a entender que la santidad de Dios puede acabar con nosotros en un instante. El temor aparece en nosotros cuando descubrimos que somos infinitamente diminutos, pequeños delante de un Dios tan poderoso. El temor a Dios se trata de un respeto profundo hacia Dios. Es un asombro, un espanto ante su grandeza. Es entender nuestra posición delante de Él. El temor del Señor, como dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal, es desechar el pecado. Pero ojo, porque no podemos confundir el temor que pueden sentir las personas al temor de Dios. El temor de las personas se basa en el miedo, en las inseguridades, en las circunstancias. Por ponerte un ejemplo, una persona puede tener temor del futuro, del día de mañana, y eso le paraliza, eso le genera ansiedad, preocupación. Pero el temor de Dios es diferente. El temor de Dios produce confianza en nosotros. El temor de Dios nos hace entender que aunque somos pecadores, Dios es poderoso para perdonar todos nuestros pecados. Que aunque somos pequeños delante de Él, sin embargo, Él nos está protegiendo. En Proverbios 14:27 dice que el temor del Señor es un manantial de vida, es una fuente que brota de vida para nosotros. También enseña la Biblia en Proverbios 10:27 que aquella persona que tiene temor de Dios vivirá más, aumentará los días, dice la Biblia. El hombre más sabio que existió, llamado Salomón, lógicamente después de nuestro Señor Jesucristo, por supuestísimo, él fue mucho más sabio. Pero este hombre, después de escribir un impresionante libro llamado Eclesiastés, termina el libro diciendo en el capítulo 12 y versículo 13 que el fin de todo discurso es temer a Dios. Esa es la finalidad del ser humano. A lo máximo que una persona aquí puede aspirar en la vida es temer a Dios. Y si lo logra, no solamente será sabio, no solamente sus días se prolongarán en su vida, sino que el salmista nos dice en el capítulo 33, versículo 18, que los ojos del Señor están sobre los que le temen. Dios nunca aparta su mirada de aquellos que tienen reverencia, de aquellos que tienen temor hacia su nombre. Aprendamos de esta actitud de los discípulos, que cuando sintieron la gloria de Dios, ellos se postraron en adoración y tuvieron temor de Dios. Fueron reverentes a su presencia.
Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias por protegernos. Gracias porque a pesar de ser pecadores, tú nos cubres y nos perdonas. A pesar de ser tan pequeños delante de ti, tú nos proteges, nos amas. Gracias, mi Dios. Aumenta en nuestra vida, en nuestro interior, el temor a ti, Señor. Que seamos reverentes, que entendamos siempre delante de quién estamos. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por hoy viernes, Señor, que te pedimos que nos bendigas, que tu bendición nos alcance en este día, Señor. Y que en este fin de semana, Señor, que también seamos bendecidos por ti, mi Dios. Que en todas las actividades que podamos tener en tu nombre, todos los cultos, todos los grupos que podamos tener, Señor, que tu gloria se haga manifiesta, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que este domingo hay culto. Recuerda que este domingo es importante. Tienes que ir a la iglesia. Seguramente tu iglesia va a tener algún especial para recordar el nacimiento del Señor, para recordar la Navidad. Nosotros, por ejemplo, tanto en Puerto del Rosario como en Morrojable por la tarde, vamos a tener un especial de Navidad. Vamos a enfocarnos en ese momento donde José y María tienen que ir hacia Belén porque hubo un censo romano. Bueno, no los voy a contar más, ya Dios mediante, lo subiremos si todo sale bien a las redes sociales. Pero congrégate. Tienes un privilegio este fin de semana de poder congregarte en tu iglesia local. Porque sea Navidad o porque estemos en medio de esta fiesta, no es motivo para no hacerlo. Congrégate este domingo. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.